Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Surizadaí Toltecat de Valseca. Continuando con nuestra serie El matrimonio conforme al diseño de Dios, continuando con nuestro eslogan de la semana, fortaleciendo el matrimonio conforme al diseño de Dios para edificar hogares firmes que glorifiquen su nombre. Hoy viernes 21 de agosto del año 2026 nos corresponde el tema La unidad matrimonial, una sola carne. Contexto base en Marcos capítulo 10, versos 7 al 9 y Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al verso 12. Les invito, mis amados hermanos, que en esta mañana oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, en esta hora nos acercamos a ti con un corazón agradecido, reconociendo que el matrimonio es un diseño establecido por ti. Te pedimos que nos acompañes al compartir este tema, una sola carne, y que tu palabra nos enseñe a comprender el verdadero propósito de la unión matrimonial. Padre, en esta mañana te pido que me des sabiduría para hablar conforme a tu voluntad y permite que cada palabra llegue al corazón de quienes escuchen esta enseñanza. Ayúdanos a entender que el esposo y la esposa, al unirse, dejan de caminar de manera individual para aprender a vivir en amor, respeto, unidad y fidelidad como una sola carne. Padre, bendice este tiempo, guía nuestros pensamientos y permite que todo lo que hagamos sea para edificar nuestros hogares y glorificar tu nombre. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien es la honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, el objetivo de este tema es comprender, a la luz de la palabra de Dios, que el matrimonio fue establecido por el Señor como una unión en la que el esposo y la esposa dejan de caminar como dos proyectos separados para formar una sola unidad, viviendo en amor, respeto, comunicación, fidelidad, compañerismo y compromiso, teniendo a Dios como centro de su hogar para enfrentar junto a las pruebas, fortalecer a su familia y glorificar su nombre. Mis amados hermanos, les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 7 al verso 9. Y dice así: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne, pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Nuestra otra cita, texto base, es Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al verso 12. Y dice así: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mas ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Amén. Mis amados hermanos, en esta ocasión, con nuestra serie El matrimonio conforme al diseño de Dios, hoy estaremos meditando en esta reflexión
que es fundamental para todo matrimonio, que es la unidad matrimonial, una sola carne. Mis hermanos, hablar de unidad matrimonial es hablar de algo mucho más profundo que simplemente vivir bajo el mismo techo. Dos personas pueden compartir una casa y sin embargo estar emocionalmente distantes. También pueden dormir en la misma habitación y no tener comunicación. Pueden tener hijos juntos y sin embargo tomar decisiones completamente separados. Pueden permanecer casados legalmente, pero haber perdido el compañerismo. Por eso, mis amados hermanos, cuando la Biblia habla de que el esposo y la esposa serán una sola carne, está presentando un diseño mucho más profundo. Dios no creó el matrimonio para que el esposo y la esposa vivieran como dos personas que simplemente comparten una vivienda. Dios estableció el matrimonio para que ambos caminaran juntos, para que se ayudaran, para que se cuidaran, para que se amaran, para que se apoyaran, para que enfrentaran juntos las dificultades, también para que buscaran juntos la voluntad de Dios, también para que pudieran construir un hogar que glorifique en su nombre. La unidad matrimonial, mis hermanos, no significa que el esposo y la esposa tendrán siempre las mismas opiniones. No significa que nunca habrá diferencias. No significa que nunca existirán problemas. La unidad significa que aun cuando existan diferencias, ambos deciden buscar una solución sin convertirse en enemigos. Esto significa, mis amados hermanos, que tenemos un problema, pero que estamos del mismo lado. Tenemos una diferencia, pero seguimos siendo esposos. Estamos atravesando una prueba, pero vamos a enfrentar juntos. Y sobre todo, mis hermanos, Dios sigue siendo el centro de nuestro hogar. Mis amados hermanos, Dios estableció la unidad matrimonial desde el principio. Para comprender, mis hermanos, cómo debe funcionar un matrimonio, tenemos que regresar al principio. No podemos tomar como modelo únicamente lo que vemos en la sociedad. Tampoco podemos tomar como modelo otros matrimonios. Nuestro modelo debe ser la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, versos 27 al 28 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la mar. Mis amados hermanos, este texto nos muestra que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios. No fue una casualidad, no fue una decisión humana. Dios mismo estableció al hombre y a la mujer. Y algo muy importante es que dice, y los bendijo Dios. El matrimonio, mis amados hermanos, dentro del diseño de Dios es una bendición, pero una bendición también necesita cuidado. El hecho de estar casados no garantiza automáticamente que habrá unidad. La unidad, mis hermanos, se construye, el amor se cultiva, la confianza se protege, la comunicación se aprende, el perdón se practica, y todo esto requiere disposición de ambos. En Génesis, mis hermanos, capítulo 2, verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí encontramos otro principio fundamental, mis hermanos. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces dijo, le haré ayuda idónea para él. La mujer fue creada para ser una compañera adecuada. Esto nos enseña, mis hermanos, que el matrimonio debe caracterizarse por el compañerismo.
El esposo y la esposa deben ayudarse. No deben competir constantemente para demostrar quién tiene la razón. No debe utilizar sus capacidades para menospreciar al otro. Deben aprender a complementarse. Por eso cada uno debería preguntarse, ¿soy una ayuda para mi cónyuge? No solamente debemos preguntarnos, ¿mi esposo me ayuda? ¿Mi esposa me ayuda? También debemos examinarnos. ¿Yo estoy siendo una ayuda para él? ¿Yo estoy siendo una ayuda para ella? Porque es muy fácil exigirle al otro lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Punto número 2, mis hermanos. Una sola carne significa una nueva unidad. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 2, verso 21 al 24? Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Aquí, mis hermanos, encontramos tres conceptos importantes. 1, dejar. 2, unirse. 3, una sola carne. Dejar, mis hermanos, no significa abandonar a los padres, ni dejar de honrarlos. La Biblia enseña claramente que debemos honrar a nuestros padres, pero el matrimonio establece una nueva unidad familiar. Cuando una persona contrae matrimonio, comienza una nueva etapa. El esposo y la esposa necesitan aprender a tomar decisiones juntas. Los padres pueden aconsejar, la familia puede orientar, la iglesia puede enseñar, pero el matrimonio necesita madurez para construir su propia unidad delante de Dios. Después dice, se unirá a su mujer. Esto habla de permanencia, no solamente de estar juntos cuando todo es agradable. El compromiso matrimonial se demuestra especialmente cuando aparecen dificultades. Y finalmente dice, mis hermanos, serán una sola carne. Esto significa que el matrimonio ya no debe funcionar bajo una mentalidad individualista. No significa que una persona deje de ser ella misma. Significa que ahora existe un proyecto compartido. Lo que afecta a uno afecta al otro. Las decisiones de uno pueden tener consecuencias sobre el otro. Por eso, mis hermanos, debemos aprender a pensar no solamente qué quiero yo, sino también qué es lo mejor para nosotros. El punto número 3 dice, Jesús confirma el diseño de Dios para el matrimonio. En Mateo capítulo 19, verso 4 al 6 dice, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por eso dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Aquí vemos, mis amados hermanos, que Jesús vuelve al principio, porque cuando queremos comprender el matrimonio, debemos regresar al diseño de Dios. Cristo dice, no son ya más dos, sino una carne. Esto significa que el matrimonio debe ser tratado con serenidad. No podemos considerar al cónyuge como alguien que está simplemente a nuestro lado. Es la persona con quien hemos establecido una unión matrimonial. Por eso, mis hermanos, necesitamos proteger la relación. Debemos cuidar nuestras palabras, debemos cuidar nuestra confianza, nuestra fidelidad, nuestra comunicación
nuestra intimidad, debemos de cuidar nuestro hogar. Y Jesús dice, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Esto nos recuerda que nadie debería convertirse en una amenaza para la unidad matrimonial. Tampoco debemos permitir que problemas externos destruyan aquello que Dios ha llamado a cuidar. El punto número 4 dice, la unidad no significa ser iguales, sino caminar hacia un mismo propósito. Una de las dificultades dentro del matrimonio es que el esposo y la esposa son personas diferentes, tienen diferentes experiencias, diferentes formas de pensar, diferentes temperamentos, diferentes necesidades, y esto puede producir diferencias. Pero tener diferencias, mis hermanos, no significa necesariamente estar divididos. La madurez matrimonial consiste en aprender a manejar estas diferencias. En Romanos capítulo 15, versos 5 al 6 dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ser unánimes, mis hermanos, no significa que todos tengan exactamente la misma opinión sobre absolutamente todo. Significa buscar una misma dirección. En un matrimonio puede haber dos opiniones diferentes, pero una decisión. Ambos pueden decir, busquemos lo que sea mejor para nuestra familia. Podemos tener diferentes maneras de pensar, pero ambos podemos decir, queremos agradar a Dios. Ese es el verdadero sentido de la unidad. No es uniformidad, es propósito compartido. Punto número 5. El esposo y la esposa son un equipo. Nuestro texto de Eclesiastés, mis amados hermanos, nos da una imagen hermosa, porque dice así, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aquí aparece una de las funciones más hermosas del matrimonio, mis hermanos, levantarse mutuamente. El texto no dice, si uno nunca cae, dice, si cayeren, porque todos podemos tener momentos de debilidad. Pueden haber temporadas en las que el esposo esté cansado. Puede haber momentos en que la esposa se sienta agotada. Puede haber problemas económicos, familiares, emocionales, enfermedades, preocupaciones, y precisamente allí se demuestra el compañerismo. Si uno cae, el otro no debería empujarlo más abajo. Debe ayudarlo a levantarse. Si uno está débil, el otro puede sostenerlo. Si uno está desanimado, el otro puede darle ánimo. Si uno se equivoca, el otro puede ayudarle a corregir. Esto, mis amados hermanos, significa ser un equipo. En Eclesiastés 4, verso 11 al verso 12, dice así también, si dos durmieren juntos, se calentarán, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Aquí, mis amados hermanos, nuevamente encontramos la fuerza de la unión. Dos pueden resistir mejor que uno. Y aparece esta expresión tan conocida, cordón de 3 dobleces, no presto se rompe. Podemos comprender, mis hermanos, este principio aplicado al matrimonio como una imagen de una unión fortalecida cuando Dios está en el centro. Esposo, esposa y Dios. Cuando ambos buscan a Dios, el matrimonio tiene una dirección espiritual. No dependen únicamente de sus emociones, dependen también de la palabra de Dios. El punto número 6, la unidad necesita amor. No puede existir verdadera unidad matrimonial sin amor, pero necesitamos entender el amor desde la perspectiva bíblica. En 1 Corintios capítulo 13, versos
4 al 7 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La Biblia, mis amados hermanos, no presenta el amor solamente como un sentimiento, nos muestra conductas. El amor es sufrido, es decir, tiene paciencia. El amor es benigno, trata con bondad, no busca lo suyo, no vive pensando únicamente en sus propios intereses, no se irrita fácilmente, no está buscando constantemente motivos para molestarse, no piensa el mal, no vive interpretando todo de manera negativa, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos amando a nuestro cónyuge? Porque podemos decir, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, pero la pregunta bíblica es, ¿nuestra manera de tratarlo demuestra ese amor? Punto número 7. El esposo debe amar a su esposa con entrega. En Efesios capítulo 5, verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mis amados hermanos, este mandato es profundo. El esposo recibe como modelo a Cristo. Cristo amó entregándose. Por eso el amor del esposo no debe limitarse a palabras, debe demostrarse con acciones. Amar significa cuidar, escuchar, proteger, ser responsable, ser fiel, estar presente, dar apoyo, corregir cuando sea necesario, pero hacerlo siempre con amor y sabiduría. Y especialmente no utilizar la autoridad como una herramienta para humillar. La autoridad bíblica siempre debe estar acompañada de responsabilidad. El punto número 8. La esposa también debe ser una mujer que edifica. La unidad matrimonial, mis hermanos, no es responsabilidad únicamente del esposo. La esposa también tiene un papel fundamental. En Proverbios capítulo 14, verso 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Qué enseñanza tan fuerte, mis hermanos. La mujer sabia edifica su casa. Esto no significa que ella sea la única responsable de mantener el matrimonio. Significa que sus palabras, decisiones y actitudes tienen una gran influencia sobre un ambiente de su hogar. Una mujer puede fortalecer su casa mediante sus palabras, puede fortalecerla mediante su sabiduría, puede fortalecerla mediante su ejemplo, mediante su temor de Dios. Pero también debemos recordar que este mismo principio puede aplicarse al esposo. Ambos pueden edificar o destruirla. Por eso cada uno debe preguntarse, ¿estoy edificando mi casa? Punto número 9. La comunicación es fundamental para la unidad. Muchos problemas matrimoniales, mis hermanos, no comienzan con una gran crisis, comienzan con cosas que nunca se hablaron, una molestia que se guardó, una preocupación que nunca se expresó, una herida que nunca se explicó, y con el tiempo todo se acumula. Pero eso necesitamos aprender a comunicarnos. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Observemos, mis amados hermanos, pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Muchas veces hacemos exactamente lo contrario. Primero hablamos, después nos enojamos y nunca escuchamos. La Biblia nos enseña otra manera.
Escuchar primero, pensar, después responder. Dentro del matrimonio esto es fundamental, mis hermanos. A veces nuestro cónyuge no necesita inmediatamente una solución, necesita sentirse escuchado, necesita saber lo que siento también importa. El punto número 10. Las palabras pueden unir o dividir. En Proverbios capítulo 15, verso 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una respuesta puede cambiar completamente una conversación. Podemos tener un desacuerdo, pero la manera en que respondemos puede hacer que el problema termine en diálogo o en una gran discusión. Por esto, mis amados hermanos, debemos aprender a controlar nuestras palabras. No todo lo que pensamos necesita ser dicho, y no todo debe decirse de cualquier manera. Podemos decir la verdad sin destruir, podemos expresar nuestro desacuerdo sin insultar, podemos corregir sin humillar, podemos hablar de una herida sin convertirla en una guerra. En Proverbios capítulo 12, verso 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay palabras que son como golpes. No dejan una herida visible, pero pueden permanecer en el corazón durante años. Por esto, mis hermanos, debemos tener cuidado con las expresiones como: siempre haces lo mismo, nunca haces nada bien, eres igual que, ya no te soporto, me arrepiento de. Estas palabras, mis hermanos, pueden destruir la confianza. En cambio, la lengua sabia es como medicina. Una palabra de ánimo puede cambiar el día del cónyuge. Un gracias, te entiendo, estoy contigo, perdóname, vamos a resolverlo juntos, puede convertirse en medicina para el corazón. Punto número 11. La unidad requiere humildad. En Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de otros. Este principio es muy importante para el matrimonio, mis hermanos. El egoísmo pregunta: ¿qué quiero yo? La humildad pregunta: ¿qué necesitamos nosotros? El egoísmo dice: yo tengo la razón. La humildad dice: déjame escucharte. El egoísmo quiere ganar la discusión. La humildad quiere solucionar el problema. Y en un matrimonio no debería existir un ganador y un perdedor. Si el esposo gana una discusión humillando a su esposa, el matrimonio pierde. Y si la esposa gana una discusión destruyendo a su esposo, el matrimonio pierde. Porque no son enemigos, son una sola carne. Punto número 12. El perdón es necesario para conservar la unidad. Mis amados hermanos, todos cometemos errores. Por eso el matrimonio necesita aprender a perdonar. En Colosenses capítulo 3, verso 12 al verso 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La Biblia menciona, mis hermanos, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Todo esto necesita existir dentro de un matrimonio, porque nadie está libre de equivocarse. El problema no es solamente cometer un error, el problema es negarse a reconocerlo. Por eso necesitamos aprender a decir: me equivoqué, perdóname. Y también aprender a decir:
te perdono. El perdón no significa justificar lo malo, significa no permitir que el resentimiento gobierne permanentemente nuestra relación. En Efesios capítulo 4, verso 31 al 32 dice: toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. La Biblia nos dice que debemos quitar amargura, enojo, ira, voces y malicia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas destruyen la unidad, mis hermanos. La amargura hace que una persona acumule heridas. La ira puede llevarnos a decir cosas que después lamentaremos. Los gritos pueden convertir una conversación en una batalla. Por eso Pablo dice: sed benignos, sed misericordiosos, perdonaos. La unidad matrimonial no puede sobrevivir mucho tiempo donde existe resentimiento acumulado. Ver el punto número 13, la unidad también requiere fidelidad. En Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. La Biblia llama al matrimonio honroso. Esto significa que debemos tratarlo con respeto. La fidelidad no es solamente evitar una infidelidad física. También debemos proteger la confianza. Debemos cuidar nuestras conversaciones con otras personas. Debemos establecer límites. Debemos evitar situaciones que puedan dañar nuestro matrimonio. Debemos recordar que aquello que Dios nos confió debe ser protegido. La unidad necesita confianza, y una confianza quebrantada puede requerir mucho tiempo para reconstruirse. Por eso es mejor protegerla antes de perderla. El punto número 14. La intimidad matrimonial también forma parte de la unidad. La unidad matrimonial comprende todas las dimensiones de la relación. En 1 Corintios capítulo 7, versos 3 al 5 dice: el marido pague a la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos de la oración y volver a juntaros en uno, porque no os tiene de Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este pasaje, mis amados hermanos, enseña la importancia de la consideración mutua dentro de la intimidad matrimonial. La intimidad no debe convertirse en una herramienta para castigar, manipular o controlar al cónyuge. Debe existir respeto, consideración y acuerdo. La unidad matrimonial también implica aprender a cuidar esta área de la relación con madurez, fidelidad y amor. Punto número 15. Cristo debe ser el centro del hogar. Un matrimonio puede tener amor y aún así necesitar una dirección espiritual. Por eso Dios debe ocupar el primer lugar. En Salmo capítulo 127, verso 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano será que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Podemos trabajar mucho para construir una familia. Podemos hacer planes, podemos adquirir bienes, podemos buscar estabilidad. Pero la palabra dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto significa, mis hermanos, que nuestro esfuerzo debe estar acompañado de Dios. No basta con preguntarnos: ¿qué queremos para nuestra familia? También debemos preguntarnos: ¿qué quiere Dios para nuestra familia?
El punto número 16. El hogar debe de estar fundado sobre la roca. En Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Notemos algo, mis hermanos. Las dos casas tuvieron tormentas. La diferencia fue el fundamento. Esto también ocurre en los matrimonios. Ser cristiano no significa que nunca tendremos dificultades. Llegarán tormentas. La diferencia está en dónde está fundada nuestra casa. Cuando un matrimonio está fundado en la palabra, puede enfrentar una dificultad y preguntarse: ¿qué quiere Dios que hagamos? En lugar de actuar solamente desde la ira, el miedo o el orgullo. Punto número 17. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En Josué capítulo 24, verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de la otra parte del río, o a los dioses de la amorteos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosas palabras, mis hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta debe ser también una decisión de cada familia. No solamente yo sirvo a Dios, sino mi casa servirá a Dios. Esto significa que nuestra fe debe estar presente dentro del hogar. Debemos orar, debemos estudiar, debemos enseñar, debemos hablar de Dios, debemos tomar decisiones buscando su voluntad. Punto número 18. La palabra de Dios debe estar presente en la vida familiar. En Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Observemos, mis hermanos, que la palabra debía estar presente en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Esto significa que Dios no debe estar presente únicamente durante el culto, debe estar presente en nuestra vida cotidiana, en cómo tratarnos a nuestro esposo, en cómo tratamos a nuestra esposa, en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo resolvemos los conflictos, en cómo tomamos decisiones. La palabra debe convertirse en una forma de vida. Punto número 19. El matrimonio debe llevar juntas las cargas. En Gálatas capítulo 6, verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este principio nos enseña a no dejar solo al que está pasando por una dificultad. Dentro del matrimonio debemos preguntarnos: ¿cómo puedo ayudarte? No solamente, ¿por qué no puedes resolverlo? Hay momentos en los que el cónyuge necesita ayuda, necesita comprensión, compañía, oración. Necesita simplemente saber: no estoy solo. Eso es compañerismo. Eso es unidad. Punto número 20. Las pequeñas cosas pueden destruir la unidad. En Cantares capítulo 2, verso 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, pues vuestras viñas están en flor. Las zorras pequeñas nos permiten pensar en aquellas cosas que parecen insignificantes,
pero que si no se atienden terminan dañando algo hermoso. Dentro del matrimonio pueden ser la indiferencia, la falta de tiempo, los celos, las comparaciones, el orgullo, las palabras hirientes, la falta de comunicación, el resentimiento, los secretos, la falta de oración. Por eso, mis hermanos, no debemos esperar a que exista una gran crisis para atender nuestros problemas. Hay que cuidar las pequeñas cosas. Punto número 21. Guardar el corazón es proteger el matrimonio. En Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo comienza en el corazón, mis hermanos. El resentimiento comienza en el corazón, la amargura, pero también allí puede comenzar el deseo de perdonar. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué estoy guardando dentro de mi corazón contra mi cónyuge? ¿Qué estoy acumulando? ¿Estoy recordando constantemente el pasado? ¿Estoy esperando la oportunidad para devolver una ofensa? Es así, necesitamos llevarlo delante de Dios, porque un corazón lleno de resentimiento difícilmente puede construir una relación llena de paz. Punto 22. La unidad se demuestra en las pruebas. En Romanos capítulo 12, verso 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La vida matrimonial tendrá temporadas difíciles, pero las pruebas no deben convertirse en una razón para que el esposo y la esposa se enfrenten entre sí. La prueba debe hacer que se acerquen. Cuando exista una dificultad económica, trabajemos juntos. Cuando exista una enfermedad, oremos juntos. Cuando exista un problema familiar, busquemos juntos una solución. Cuando exista una dificultad espiritual, acerquémonos junto a Dios. La dificultad está afuera. El matrimonio debe permanecer unido adentro. Punto número 23. Una sola carne también significa protegerse mutuamente. El matrimonio debe ser un lugar de seguridad, un lugar donde podemos expresar nuestras preocupaciones sin miedo a ser ridiculizados, un lugar donde podemos reconocer nuestros errores, un lugar donde podemos pedir ayuda, un lugar donde podemos llorar, un lugar donde podemos recibir ánimo. En Proverbios 17:9 dice, el que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que la reitera aparta al amigo. Este texto, mis hermanos, nos enseña el valor de no estar constantemente exponiendo las faltas del otro. Dentro del matrimonio no necesitamos convertir cada error en un expediente. Si algo ya fue solucionado y perdonado, no necesitamos sacarlo nuevamente para herir. La unidad necesita aprender a cerrar capítulos. Punto número 24. El matrimonio necesita honrarse mutuamente. En Romanos 12:10 dice, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Honrar significa reconocer el valor del otro. Dentro del matrimonio no debemos tratar al cónyuge como si fuera nuestro enemigo. No debemos avergonzarlo dentro de otras personas. No debemos burlarnos de sus debilidades. No debemos utilizar aquello que nos confió para atacarlo. Debemos recordar, es la persona con quien Dios me permitió compartir mi vida. Punto número 25. La unidad se construye con decisiones diarias. Después de todo lo que hemos estudiado, mis hermanos, podemos comprender que la unidad matrimonial no aparece automáticamente. Hay que construirla. Se construye cuando decimos buenos días, ¿cómo estás? Gracias, perdóname, te amo, estoy contigo, vamos a orar. Busquemos juntos una solución. Se construye cuando escuchamos, cuando tenemos paciencia, cuando perdonamos, cuando somos fieles, cuando respetamos, cuando dejamos de competir,
Cuando ponemos a Dios en el centro, cada día tenemos oportunidades para fortalecer o debilitar nuestra unidad. Mis amados hermanos, en este momento cada uno debe mirar primero hacia su propio corazón. No pensemos, esta reflexión le hacía falta a mi esposo o mi esposa debería escuchar esto. La pregunta debe ser, ¿qué me está enseñando Dios a mí? Preguntémonos, ¿estoy siendo una ayuda para mi cónyuge? ¿Estoy edificando mi hogar? ¿Mis palabras son medicina o son golpes? ¿Sé escuchar? ¿Sé pedir perdón? ¿Sé perdonar? ¿Estoy guardando resentimiento? ¿Estoy respetando a mi cónyuge? ¿Estoy protegiendo nuestra confianza? ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy pensando solamente en mí? ¿Estoy llevando las cargas de mi esposo o de mi esposa? ¿Estamos orando juntos? ¿Estamos buscando juntos la voluntad de Dios? ¿Está Cristo realmente en el centro de nuestro hogar? Y la pregunta principal, mis hermanos, ¿estamos viviendo verdaderamente como una sola carne? Mis amados hermanos, hagamos un compromiso matrimonial. Hoy podemos tomar una decisión delante de Dios, decidir que nuestro matrimonio no será un campo de batalla, decidir que dejaremos de competir, decidir que aprenderemos a escucharnos, decidir que nuestras palabras serán para edificar, decidir que aprenderemos a pedir perdón, decidir que aprenderemos a perdonar, decidir que protegeremos nuestra fidelidad, decidir que llevaremos juntos nuestras cargas, decidir que buscaremos a Dios juntos y decidir que cuando llegue una dificultad no diremos tú contra mí, sino nosotros contra el problema, buscando juntos a Dios. Mis amados hermanos, después de recorrer la palabra de Dios podemos comprender que ser una sola carne es mucho más que permanecer juntos físicamente. Es aprender a vivir en unidad, es compartir un propósito, es ayudarse, es respetarse, es comunicarse, es perdonarse, es permanecer fieles, es sostenerse en las dificultades, es buscar a Dios juntos. Desde Génesis encontramos que Dios estableció el matrimonio y nuestro Señor Jesucristo confirmó, no son ya más dos, sino una carne. Esto significa que el matrimonio debe ser cuidado. No debemos permitir que el orgullo destruya lo que Dios unió. No debemos permitir que la falta de comunicación levante paredes. No debemos permitir que el resentimiento eche raíces. No debemos permitir que terceras personas destruyan nuestra confianza. No debemos permitir que las pequeñas cosas se conviertan en grandes divisiones. Debemos aprender a caminar juntos, porque en Eclesiastés nos recuerda, mejores son dos que uno. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando uno está débil, el otro lo sostiene. Cuando uno está triste, el otro lo anima. Y cuando una dificultad viene contra ambos, pueden resistir juntos. Pero sobre todo debemos recordar, cordón de tres dobleces no presto se rompe. Que nuestro matrimonio pueda tener esos tres dobleces, mis hermanos: esposo, esposa y Dios. Que Dios sea el centro de nuestra casa, que su palabra sea nuestro fundamento, que Cristo sea nuestro ejemplo, que el amor sea nuestra manera de tratarnos, que el perdón cierre nuestras heridas, que la comunicación nos acerque, que la fidelidad proteja nuestro pacto y que las pruebas nos encuentren unidos, no divididos. No necesitamos tener un matrimonio perfecto, necesitamos un matrimonio dispuesto a crecer, dispuesto a reconocer errores, dispuesto a pedir perdón, dispuestos a perdonar, a escuchar, a cambiar, a buscar a Dios y dispuesto a permanecer unido. Que cada esposo pueda decir,
quiero ser una bendición para mi esposa. Que cada esposa pueda decir, quiero ser una bendición para mi esposo. Y que ambos puedan decir, queremos que nuestro hogar pertenezca a Dios. Porque nuestro propósito no es solamente tener un matrimonio que permanezca. Nuestro propósito es tener un matrimonio que glorifique a Dios. Que nuestros hogares sean firmes, que nuestros hijos puedan ver un ejemplo de amor y respeto, que nuestra familia sea fortalecida y que cuando las dificultades lleguen podamos permanecer juntos recordando que Dios es quien edifica nuestra casa, que podamos vivir cada día conforme a esta verdad. Lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre, y que nuestra vida matrimonial pueda demostrar que verdaderamente somos una sola carne. Todo esto, mis amados hermanos, es para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Tenga cada uno de ustedes un bendecido día. Paz a vosotros, mis hermanos.